muchísimas situaciones de superioridad para hacerles daño, pero no hemos decidido bien en el último pase, en la última acción, en el último tercio del campo, donde se cuecen las habas. Nos ha faltado hoy es el último pase para ser más peligroso y para marcar un gol. Esa puede ser la clave por la que ayer el Sevilla no consiguió algo positivo en el Camp Nou. Uno de los motivos, obviamente, ese fallo en los metros finales, porque sí es cierto que el Sevilla tuvo ocasiones para salir a la contra, generar un poquito de peligro, pero en el último pase ni Lamela, ni Ocampos, ni Marcial estuvieron a la altura de las circunstancias de lo que requería un partido de esas características para el Sevilla Fútbol Club, donde se estaba jugando el quedarse, el permanecer en la segunda plaza. El Betis goleó a su rival ante Osasuna, salió airoso de ese encuentro donde muchos incluso pensaban que se iba a mermar el potencial ofensivo del Real Betis Balompié después de no contar con ausencias tan significativas como las de Fekir, Borja Iglesias o Canales. De todo ello vamos a hablar en el día de hoy aquí en Zona Deporte con mis compañeros que ya me acompañan. Hoy me he traído, aparte de la redacción del Desmarque, a los buenos, a los que valen, a los otros los hemos dejado hoy a un lado, no hemos querido traérnoslo y me he traído a Álvaro Borrego. Muy buenas noches, bueno, tardes, noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Y también a Carlos Molina, muy buenas. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estamos? Bueno, empezamos por el Sevilla Fútbol Club, que no pudo pasar, que no pudo conseguir nada positivo de su paso por el Camp Nou, después de incluso tener algunos tramos del partido en los que a mí ciertamente me gustó. El equipo de Julen Lopetegui, donde incluso Rakitic, Joan Jordán, Gudel hicieron el gran esfuerzo que es salir de una presión del Fútbol Club Barcelona, pero que yo creo que una de las claves son esas, ¿no, Carlos? Que en los metros finales el Sevilla falló muchísimo en el último pase, no consiguió hilar las contras y ahí tú al Fútbol Club Barcelona en su casa le tienes que hacer daño y el Sevilla ni tiró a puerta. A ver, hacía 20 años que el Sevilla no ganaba en el Camp Nou antes del partido y después del partido la racha sigue. Hay diferentes maneras de leer lo que pasó en el partido. Para mí la derrota era lo obvio, te diría casi que se contaba un poco con ello, viendo cómo estaba el Sevilla, por las bajas, por el acumulado de la temporada, pero luego también te diría que creo que el Sevilla no hizo grandes méritos en el partido para, si acaso, empatar. Creo que el Sevilla disparó 2 veces en todo el partido y una fue Augustinsson. Creo que eso explica un poco lo que hizo el Sevilla ofensivamente. ¿Y fue la más clara del partido, la de Augustinsson? Hablaban después del partido es verdad que le faltó el último pase, pero es que el Sevilla tampoco tuvo demasiado balón, ni ritmo de partido, ni el Barcelona se sintió demasiado atacado. El Barcelona tuvo mucho más balón y en el segundo tiempo claramente muy superior al Sevilla, con muchas más ocasiones. Y creo que además fue hasta corto el marcador. Sí, yo creo que a ver, siendo simplistas y teniendo en cuenta la inercia del Sevilla, el resultado incluso podría ser lo esperado, viendo sobre todo cómo venía el FC Barcelona, pero yo creo que hay que ir mucho más allá, lo decías tú perfectamente, en los últimos 2 partidos el Sevilla solo ha realizado 3 disparos a portería, ante la Real Sociedad se marchó sin disparar entre los 3 palos y en una plantilla a priori confeccionada para aspirar a todo, que para mí tiene la mejor defensa de la Liga, no lo digo yo, lo dicen los números y también una de las Solo mejores 20 goles, Álvaro. De Europa, los números ofensivos son paupérrimos. Hablamos de Martial, solo un gol desde su llegada al Sevilla. En Nesiri es cierto que ha estado condicionado por la lesión, pero no mete un gol desde septiembre. Rafa Mir, 3 goles en los últimos 14 partidos y Munir, 2 goles también en este 2022, eso dice mucho a las claras. No sé si el nivel ofensivo, pero lo que es cierto es que el equipo está muy mermado por el rendimiento o por el bagaje goleador. Estamos hablando, Carlos, sí. Desde el día del derbi no puntúa. Bueno, no gana un partido el Sevilla Fútbol Club, bien es cierto que ha puntuado contra la Real Sociedad, contra el Rayo Vallecano, pero ganar un partido desde el derbi no lo gana. Yo al Sevilla y al Betis siempre le aplico una teoría. Tienen que ganar, de media tabla hacia abajo, tienen que ganar todos los partidos. Esa es la exigencia auténtica para estar en la zona importante de la tabla. Pero es que al Sevilla lleva muchos años atragantándosele el partido grande o ese feudo Bernabéu, Camp Nou. No tanto el Villamarín, es cierto que los derbis sí que tienen un buen bagaje, pero le falta eso. Y tengo la sensación
de que es el día de la marmota. Yo sé que el Sevilla tiene un contexto muy difícil, pero es que nunca se da la circunstancia para que el Sevilla logre ese objetivo. Y luego te diría, hablaba Álvaro de los números que son, vamos, irrefutables, son los que son y no se pueden discutir, pero es verdad que además el Sevilla, el de los últimos años, es un equipo que mete mucho gol en la segunda línea, pero es que la segunda línea es la que le falta. Y juega Ocampos y empieza a debatirse mucho en el sevillismo si un banquillazo no estaría de más, porque es verdad que no está en su mejor momento y no tiene un gran rendimiento. El problema es que no hay sustitutos naturales por lesión o lo que sea, y el Sevilla tiene una falta de gol tremenda a pesar de la incorporación de Martial. Y sobre todo yo creo que lo que se ve o lo que vemos en el terreno de juego no casa o no es acorde a lo que se ha intentado vender desde el club desde principios de temporada. Se ha hecho una apuesta que es innegable, siempre se pedía que los millones estuviesen en el terreno de juego. El equipo logró mantener en verano a todos sus baluartes, no solo eso, sino que en el mercado de invierno también realizó una apuesta importante, económica, con jugadores de cartel, y quizás luego en el terreno de juego no vemos esa valentía, ese atrevimiento o esa calidad en metros finales que a priori sí podrían darlo el nivel de futbolista que tiene. Es cierto que está muy condicionado por las lesiones, pero yo creo que el Sevilla tiene una plantilla para sacarle mucho más rendimiento y para ofrecer mucho más de lo que estamos viendo en este Yo fíjate, en otros partidos sí que le achaco mucho más al planteamiento que hace Julen Lopetegui, que es un tanto no tan atrevido como cuando juega en casa. Ayer yo creo que el planteamiento de Lopetegui es el adecuado teniendo en cuenta Totalmente. de que hay un Fútbol Club Barcelona adelante que está en su mejor momento de la temporada, que tiene jugadores pues que saben tener la pelota, que saben administrarlo bien, que además pues está bien organizado en la presión alta. Creo que el planteamiento es el que tiene que ser, pero aquí lo que fallaron fueron las piezas. Creo que los tres de arriba, tanto Lamela como Ocampos y sobre todo Martial. Yo creo que Martial es el que está obligado a hacer goles, pero es que el Sevilla no llegaba tampoco. Quiero decir que Martial lo que no puede hacer es también bajar, recoger la pelota, irse de Pedri, de Busquets y de todos y meter el gol él solo. No, hay más jugadores en el campo. Es verdad que no estaba Fernando, tienes ese problema porque es un recuperador, un buen stopper, iniciador del juego, te da equilibrio en el centro del campo, rendimiento físico. El Sevilla no tuvo nada de eso y aún así creo que el planteamiento, como tú dices, Manolo, fue bastante correcto y bueno. De hecho, la primera parte, lo mejor que tuvo el Sevilla es que neutralizó al Barça. No vimos un Barça que hiciera muchas ocasiones. Pero es que el Sevilla, es lo que ha dicho Álvaro también, no se le ve la valentía. Claro. Tú tienes que ir con otra actitud y de verdad que las comparaciones son odiosas, pero este mismo año, aunque ya era otro Barça, el que ganó, el Betis que ganó en el Camp Nou, era otro Barça a este, muy diferente. El Betis lo que tuvo es verdad fue... que un poco ventajista, pero sí. Sí, por eso a lo que yo voy es que al Betis le salió, pero el Betis tuvo la actitud, la osadía de afrontar ese partido así. Yo ayer al Sevilla lo vi replegado, bien, asentadito y buscar. Pero es que cuando buscó, lo ha dicho Lopetegui en rueda de prensa y lo dijo también Gudel, como lo hemos escuchado antes, es que no tuvo último pase. Es que recuerdo un centro de Navas que no llegó Campos de cabeza, la jugada de Agustinson y no sé si un disparo lejano más. Es que eso es muy poco para ganar al Barça, a este Barça. No, totalmente. Este es que, a ver, en la primera parte, corregidme si me equivoco, yo creo que no tira a portería No, ni dentro nada, ni fuera. Que no nada. No pasa en medio campo. El Sevilla no tuvo la pelota ni siquiera. Bien, es cierto que lo No que tú dices, sufrió, controló, no sufrió, eso pero es. bueno, también con los centrales que tiene, volviendo a Diego Carlos, volviendo con Atrás solo faltaba Acuña. Claro. Atrás solo faltaba Acuña. Estaban todos. Jugó Navas en la derecha, Y con Requi Diego estuvo Carlos. bien el tiempo que estuvo. Pero volviendo a la versión ofensiva, yo creo que el Sevilla ha coincidido esa lesión de Papu Gómez en el mejor momento. Sí. No era un futbolista, hablamos de valentía, que con libertad de movimiento era capaz de sorprender, porque no es un futbolista estático, le daban muchas cosas, muchos argumentos ofensivos al Sevilla en esa zona de tres cuartos, y yo creo que es el tipo de futbolista que necesita el Sevilla, ese enlace entre la zona ofensiva y la zona de máquinas, que tenga esa clarividencia en las ideas que quizás por momentos al Sevilla le falta. Y yo creo que por ahí viene parte del principal hándicap ayer, que prácticamente los de arriba no tocaban bolas, delanteros quizás muy estáticos, y quizás el Sevilla también, para que los goles lleguen, necesitan tener esa posición Claro, de gol. es que yo ya no sé, esto es como todo, no se sabe si antes fue el huevo o la gallina, pues ahora no sé qué es lo que ocurre, si es que no están bien los de arriba o es que el entrenador también con el sistema hace que no estén bien. Pero Manolo, os hago una pregunta a los dos para que entendáis cómo hubiese sido la lectura del partido. Si ayer Pedri no se saca esa genialidad y acaba 0-0,
habríamos hablado de un buen partido del Sevilla en el Camp Nou, porque el punto lo habría hecho bueno. Claro, y no estaríamos hablando de lo que dice Álvaro, que para mí es la verdadera madre del cordero aquí, es que el Sevilla no tiene gol, que el Sevilla no tuvo ni un 1% de ganar el partido, ni un 1%. Entonces, es muy simplista lo que voy a decir, pero es una obviedad como un templo. Al fútbol se gana metiendo goles, más que el otro, nada más. Si tú no tiras, por muy bien que lo haga, como mucho sacas un empate. Yo he visto otros equipos que al Barça le han tenido la osadía de replegados y tal, pero ver, alguna te tengo que hacer. Una cosa es lo que tú ves después en el partido y lo que tú ves al principio en las alineaciones. Yo en las alineaciones veo a un Sevilla que cuanto menos quiere hacer daño. Los jugadores que puso, desde luego que centro sí. del campo hacia arriba, solamente estaba Gudel, que era el que más medio centro defensivo, ¿no? Pero es que claro, después este Martial es el que ficha el Sevilla, este Ocampos es el que necesita el Sevilla. Y la Mela, que fíjate que yo creía que iba, pues tampoco. Bueno, es que el partido es de mucha exigencia. Es que yo ayer, por cierto, dicho sea de paso, vi un Barça que además de la calidad, que si esto de la filosofía cruifista de Xavi está muy bien, pero el Barça mordía, ¿eh? Y quería. El Barça iba con agresividad a los balones divididos, algo que ganarle al Sevilla en eso es raro. Pues hasta en eso ayer el Sevilla para mí pinchó, pero dicho lo cual, insisto, yo me quedo con la versión positiva. En este contexto yo creo que 1-0, yo creo que los tres que estamos aquí lo sabemos, aquí había un run durante la semana de cuidado que el Barça te puede hacer un saco. Como está el Barça ahora y el Sevilla así. No, incluso había debate de bueno, si era definitivo o no era definitivo perder en el Camp Nou, y que importaban mucho las formas. Absolutamente. Y las formas, hombre... se perdió dignamente. Se perdió dignamente, pero yo creo que ahora, cuidado, el Sevilla ha perdido la posición privilegiada, ya se la han quitado Barça y Atlético de Madrid y tiene el Betis a 4. Sí, pero aún así yo creo que la lectura, también viendo las sensaciones positivas de ayer, la lectura debe ser positiva, sobre todo porque en principio vemos un equipo que debe ir al alza. Lopetegui ha recuperado a la totalidad de la plantilla, ya no valen las excusas, encadena una serie de partidos donde se puede hacer fuerte en casa. Y hemos visto que el Sevilla, a poco que recupere esa chispa ofensiva, prácticamente o gana o empata los partidos. Lopetegui, como os decía, ahora sí que no tiene excusas, tiene muchos argumentos ofensivos, tiene plan B, sobre todo también para cambiar en los partidos, porque yo creo que en eso sí es capaz de acertar Lopetegui, que ha habido muchos partidos que es capaz de cambiarlo desde el banquillo, y veremos cuál es la línea continuista del equipo, que para mí debe ir al alza. Álvaro, pero yo eso te lo compro, pero te lo compro en casa. Fíjate lo que te digo, los partidos en casa sí veo a ese Sevilla que tú estás comentando, después fuera no lo veo tanto. ¿Y qué ocurre? Que es que ahora mismo no puede perder ni fuera de casa. Ahora tiene finales una tras otra. Sí, pero a ver, yo creo que, bueno, los números, con los números en la mano, el Sevilla pierde muy poco. Es cierto pierde que poquísimo, eso es así. Que jugando fuera quizás los equipos tienen esa responsabilidad ofensiva, que al final el Sevilla tiene también cierta tendencia a encerrarse atrás, pero yo creo que debe ser mucho más valiente. Y en este tramo final de temporada los argumentos, las cartas las tiene sobre la mesa. Es ahora no solo Lopetegui, sino el equipo el que tiene que dar ese paso adelante y demostrarlo, que al menos desde fuera sí se le ve al equipo. Yo diría que quedan 8 finales, como dice Manolo, porque ya no tienes margen, no por el Betis, sino porque ya Barça y Atlético de Madrid han pasado por delante, tú eres cuarto. Yo digo, cuidado que el Betis está ahí a 4, no lo veo para nada, no lo veo para nada imposible. Hay detalles también importantes en cuanto a lo que hablan los profesionales después en sala de prensa. A mí, uno de los detalles que me llamó mucho la atención es que Lopetegui ya no habla tanto de segunda plaza como de quedar entre los 4 primeros. Y obviamente ha cambiado mucho la película, ha cambiado mucho la historia. Ya, a ver, que el objetivo del Sevilla es el que es entrar entre los 4 primeros, porque ese es el objetivo inicial de cada temporada. Después podemos analizar lo que ha pasado en Champions, lo que ha pasado en la Europa League, lo que ha pasado en Copa del Rey, todo eso es analizable, pero lo que principalmente marca la asignatura del Sevilla y lo que tiene que hacer en esta temporada es quedar entre los 4 primeros. Pero claro, después de estar tantísimo tiempo segundo y abandonar la plaza como la ha abandonado,
ya se abre ese debate si tiene que pelear, que yo creo que sí, tiene que pelear abiertamente por intentar recuperarla, porque al final también está empatado a punto con Atlético de Madrid y Barcelona. Yo creo que miras el calendario de los 4 equipos que están por detrás del Real Madrid. Para mí la Liga es del Real Madrid, no hay mucha duda de esto, a pesar de que en Barcelona todavía no sé. Sí, pero porque tienen que vender la Yo porra creo que de sí, alguna manera. porque es que Eso vamos, tiene que así. perder mucho el Real Madrid y ganar todo el Barça para que haya lío. Pero vamos, al margen de eso, creo que el Sevilla le queda todavía el Real Madrid en el calendario. Eso es otra, en el calendario. Le queda el Real Madrid, le queda el Villarreal, que se lo está jugando porque Emery ha pinchado esta semana y se ha complicado la vida al Villarreal muchísimo, y le queda el Wanda Metropolitano. Es que el calendario... Lo bueno es bueno y malo, o sea, claro, que son rivales directos, exceptuando el Real Madrid, pero el Atlético Madrid de Madrid sí. juegues en Sevilla o en Madrid es malo para el Sevilla porque los números son muy claros. Y el Atlético de Madrid en el Wanda no es precisamente Que bueno es para una el de las Sevilla. cosas que tiene pendiente el Sevilla, ¿verdad, Álvaro? También Esos que partidos. Que son los partidos importantes. Es que si hubiera ganado ayer, o al menos empatado, pues ya salva un Claro. motor. Y ahora te queda el del Atlético de Madrid, que es otro rival directo, pues también lo puede salvar. Pero claro, esas son las asignaturas pendientes que tiene Y una Jordi cosa Lopetegui. que se ha dicho mucho desde hace meses y se está dando, en la última jornada hay un Real Madrid-Betis que podría ser intrascendente para el Real Madrid. De todas formas, yo creo que no debe ser fácil de digerir lo que el Sevilla ha sufrido a lo largo de la temporada. Vemos un equipo mermado en el plano físico, pero yo creo que también en el plano mental. Un equipo que a las primeras de cambio se quedó fuera en la Copa del Rey, con lo que ello supone perder con el eterno rival. Perdió de aquella manera, o se cayó eliminado de aquella manera en la Europa League, en su competición fetiche, teniendo en ese horizonte aquella final en el Sánchez Pizjuán, con la que prácticamente todos fantaseaban, un equipo muy mermado por las lesiones, y yo creo que eso no debe ser fácil de digerir para un equipo en el que se tenían presupuestas prácticamente todas las ilusiones del mundo. Ayer lo decía Diego Carlos, ya quizás la idea no empieza a casar con lo que transmite el entrenador, incluso él lo decía, ¿no?, que el equipo debía ser mucho más valiente, mucho más atrevido y no defender A veces tanto se hunden mucho atrás. en sí, bloque sí. bajo. Entonces yo creo que el Sevilla, más allá de las lesiones, de los resultados, del plano físico, empieza a estar mermado en esa presión que, lógicamente, como dice Monchi, se autoimpone el club, porque el Sevilla es un club muy exigente y así lo ha sido en esta última década, porque de ello vienen parte de los buenos resultados de la entidad, pero yo veo una plantilla a la que quizás se le está atragantando y se le está haciendo demasiado larga la temporada. Lo que sí es cierto, a ver, es que el tema de la... no sé, es diferente forma de verlo, ¿no? Es que me voy porque ahora se me ha venido a la mente también unas palabras que después escucharemos de Manuel Pellegrini, que también no ha tenido tantas lesiones el Betis como el Sevilla, que eso también influye, pero Sí. el Betis ha sabido, fíjate, sin ir Ha más rotado lejos, más. este fin de semana, ha rotado mucho más. Ha rotado más, que también es una manera de verlo. Quizás si rotas más, se lesionan menos, pero eso a veces Sí, pero bueno. no se cumple porque ha habido lesiones. Pero fíjate, yo no lo utilizo como una excusa, pero bien es cierto que Hombre, también cuenta, influye. cuenta, Oye, hombre, que no yo- vamos a obviar una realidad como un templo, que es, si te quitan a los mejores jugadores, bueno, pues a lo mejor hay 2 partidos que lo sopesan mejor Manolo, o peor, pero lo que en un tramo alargado en el campeonato es mucho más difícil, mucho más complicado. Yo llevo varias semanas diciéndolo aquí, en tu programa. Todo lo que analicemos, para mí, de Lopetegui, de la figura de Lopetegui, se le puede criticar lo que quieras, pero no se puede sacar nunca de la ecuación las circunstancias que se han dado. Totalmente. Porque incluso con los fichajes de invierno no se han podido hacer prácticamente 3 partidos seguidos pero con yo su 11 ahí, tipo. ahí Ni sí una- que achaco... ni 3 A ver, partidos. que la fórmula mágica y la varita mágica de decir voy a fichar a este tío y me va a cumplir, eso es complicado. Bueno, pero a Monchi se le presupone... Pero sí que es verdad que con la figura del Tecatito y Marcial, yo con Tecatito esperaba un poquito más. Sí que es cierto que tenía ese gen de jugador que te revoluciona un Sí, partido. ultra competitivo, microondas, enciende los Sí, partidos. pero sí, después no sí, marca, sí. que es lo Ya. lo que necesitaba el Sevilla. Y por contra Marcial, que era el hombre que... Yo fíjate que yo ayer creía que era el partido de Marcial, un futbolista... Un que, partido hemos perfecto visto para hacer, él. claro, es Con que espacio, con espacio, sí, sí, sí. escenario grande, que le gusta tener, que le gusta correr, que le gusta... Y además que todas las cámaras te están enfocando y no cumple. Ayer pasó varias cosas con Martial que yo la comenté el otro día cuando salió pitado y él enfadado con Lopetegui. Sí.
Ayer en varias acciones Martial comete un error que para mí es impropio de un profesional y de la carrera de un jugador como él, que es, ¿cómo es posible que se quede protestando tantas acciones y deje de correr? Y eso desesperó incluso a Lopetegui. Claro, es que a Lopetegui eso no lo va a negociar. No se puede negociar que un jugador se pare, porque además este Barça contragolpea. Tú sabes que una contra de Dembélé o el que sea, te la lía. Y era increíble que con lo poco balón que tenía el Sevilla cuando le llegaba a Martial, la perdía en un robo, porque el Barcelona apretaba muchísimo, la perdía y se quedaba como frío allí protestando, mirando al árbitro. Estos partidos hay que meter la pierna. Sí, yo creo que la situación de Martial quizás escama un poco porque, al menos para mí, cuajó gratas sensaciones en sus primeros partidos. Es cierto que esa lesión, un pinchazo muscular, creo que le mantuvo fuera de los terrenos de juego 2 semanas. Y es cierto que es un futbolista que ofrece muchas variantes en el juego, que él mismo dijo que para él en la Liga se adaptaba a las mil maravillas a su estilo de juego, pero quizás de cara a gol, que al final es lo que se le reclama, aunque tampoco creo que termine de ser un goleador nato, pues yo creo que se le nublan las ideas en esa zona de 3/4. Tampoco creo que su situación extradeportiva a día de hoy le esté ayudando en el plano personal. Bueno, a otros le ha venido bien. Hay determinados jugadores que le ha venido bien. Yo no, o sea que esto me voy a meter en un jardín. Sí. Pero al final es cierto que con los números en la mano, la inversión que ha realizado el Sevilla, el rendimiento sobre el terreno de juego, o al menos los números de Martial, dejan mucho que desear. Pero es cierto que para mí, no sé si por la posición, si quizás le deben de dar mucha más libertad tras el punta, no sé por dónde llega a venir, pero con los números en la mano lo cierto es que de momento el fichaje... Ayer había situaciones en el terreno de juego de los tres de arriba que, fíjate, que si no los conociéramos y no viéramos el bagaje que tiene, pensaríamos que, madre mía, pero es que había cosas de desmarques, de no tirar el desmarque para el lado adecuado, faltas de no controlar, de automatismo, de no controlar la pelota juntos, de que se conocieran. El día a día, claro. Claro, pues una cosa horrible. Y yo creo que a la gente lo que más le duele es Ocampos. Sí, lo de Ocampos, yo creo que la gente está un poquito... Hombre, pero porque es un jugador que ha ido de más a menos en el Sevilla de forma tremenda, y también han tenido mucho que ver las lesiones. Pero bueno, que no, las lesiones no pueden justificar todo. Los jugadores hay que exigirle y que los partidos grandes den rendimiento. Yo creo que ayer mucha gente puede tener justificación, pero no puede ser que todo el mundo se vaya a agarrar ahora a las lesiones, porque hay otros equipos que también tienen lesiones y compiten. Sí, teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos años, lo decía ayer Diego Carlos, el equipo prácticamente en las 2 últimas temporadas no ha sufrido ninguna lesión. Jesús Nava, con 35 años o 34, que no se haya resfriado en las 2 últimas temporadas es un milagro. Un equipo sin tercer central, con Diego Carlos y Koundé jugándolo todo, que no se hayan lesionado en estas 2 últimas temporadas prácticamente es un milagro. Claro. Igual ha ocurrido con Fernando. Es cierto que este año en la Moneda le ha salido cruz y que por supuesto te ha mermado en partidos importantes, véase el derbi Copera. Al final la realidad es que el Sevilla llega a ese derbi muy mermado, muy tocado. Creo que fueron 11 o 12 ausencias, pero yo creo que el Sevilla tiene muchos más argumentos para haber ofrecido en ciertos partidos mucho más de lo que ha hecho. Lo que sí es cierto es que, hombre, las alarmas se han encendido un poquito en el Sevilla, hasta tal punto que hoy el presidente José Castro ha salido en los medios oficiales a mandar un mensaje de unión. Nuestros aficionados saben cuando el equipo necesita apoyo, lo ha demostrado 1000 veces y seguro que va a volver a estar con nosotros. No olvidemos que el Sevilla está haciendo una magnífica temporada. Hemos hecho muchas cosas bien y también cosas mal, pero desde luego yo no recuerdo nunca un Sevilla estando en segunda posición tantísimas jornadas. Y nos quedan 8 partidos, ahora ya no podemos perder puntos, tenemos que ir por todo y hay que conseguir esos puntos, y yo estoy convencido que con la ayuda de los nuestros lo vamos a conseguir. No es una frase hecha, es una realidad palpable, ¿no? y demostrada, ¿no? Juntos somos más fuertes. Si vamos todos en la misma dirección, seguro que vamos a conseguir el objetivo, ¿no? El ambiente del sevillismo pues está dolido, está mermado y sobre todo está muy preocupado, y creo que también que los perseguidores, o mejor dicho, el perseguidor, el Real Betis, esté tan cerquita, eso influye también mucho. Se huele el peligro, se huele el que se te pueda caer una temporada que estaba siendo para mí en números fantástica, porque lleva el Sevilla segundo todo el año,
Es verdad, lo ha comentado Álvaro, batacazo copero, que no es el primero de Lopetegui y hay que apuntárselo. En Europa, gran decepción. Yo creo que el rival era algo complicado, pero creo que el Sevilla debió de pasar esa eliminatoria porque era muy superior, sí, y las bajas para mí no lo justifican. Y creo que en Liga, que es la gran ilusión de la temporada, que ha mantenido en vilo la figura de Lopetegui y que ha sido su gran aval, los números, la primera vuelta, creo, Álvaro, no sé si te acuerdas de memoria, que con Sampaoli ha sido la mejor de la historia del Sevilla, la de Lopetegui y la de aquel Sevilla de Sampaoli. Y creo que ese ha sido el gran aval. Y todo eso se le está derrumbando un poco. Y si ahora, falta de 8 o 5 partidos los que queden, el Sevilla incluso pierde la cuarta plaza... ¿Y a manos de quién la perdería? Que también... Esa seguridad que tiene el Sevilla de que Lopetegui continúe el año que viene, Manolo, No, yo ya... no la tengo si el Sevilla no queda entre los 4 primeros. No, yo ya te digo que no. Yo me mojo, yo pienso que no. Yo que tampoco. No sigue, que no... Porque no, sería insostenible, sería muy complicado ya tanto para Monchi como para el presidente, como para toda la cúpula noble del Sevilla Fútbol Club, trabajar con un ambiente ya tan caldeado, porque ya viene de largo. ¿Y sin los ingresos? Sí, porque Y si con los los ingresos, números en la mano al final es cierto que los números de Lopetegui son irrefutables. Puede ser el único entrenador de la historia del Sevilla que te meta 3 años seguidos en Champions, Cierto que te es. ganó la última Europa League, que ha tenido el récord de puntos en la historia del club, pero es cierto que las sensaciones y ese ambiente crispado cuando cierto sector de la afición, ya ocurrió en su día con Manolo Jiménez, que dejó al equipo arriba, ocurrió en San Paoli, cuando empieza ese run en la grada y esas ciertas dudas... Pero fíjate, Álvaro, que con el derbi se llegó a cantar incluso Lopetegui en el Ramón Sánchez Pizjuán después de que le ganara el Betis. O sea, que la línea está muy delgada. Sí, porque al final entre una cosa el u otra, fútbol se vale de resultados. No, pero claro, es que si el esto es que Sevilla, entre la pelotita y se acabó. Y si el Sevilla gana, con los números en la mano, nadie ha logrado, al menos en el torneo de la regularidad en la Liga, lo que ha logrado Julen Lopetegui. Entonces, con los números en la mano, pocas cosas le podrá recriminar, pero es cierto que en el trasfondo hay que ir mucho más allá y visto lo visto, el Sevilla podría ofrecer mucho más. Yo ya por terminar este asunto diría que siendo segundo todo el año ha sido discutido. Eso es muy significativo y eso significa que la famosa exigencia del Sevilla no se queda en la superficie de la excusa de las lesiones, es porque dentro saben que se tendría que haber hecho alguna que otra cosa un poco mejor. A ver, muchas cosas. Bueno, el mercado, las lesiones, Ya. gestión de... Hay algunas más en fin, muchas evidentes cosas. de gestión de plantilla que se le han achacado a Lopetegui y que todo se ha excusado en las lesiones, y yo creo que no todo ha sido siempre así. Las 9:30, nos vamos a marchar a publicidad, damos por concluido el bloque del Sevilla. Habría muchas cosas más que analizar, pero tenemos que hablar del Real Betis Balompié también, así que minutitos para la publicidad y a la vuelta pues estamos con toda la actualidad del conjunto verde y blanco. Sí, la verdad que quedé muy contento con el partido. El equipo mostró frescura, pero también mostró mucha intensidad. La mejor manera de llegar en la mejor forma para esa final, que está todo el mundo tan ilusionado, es ir de partido tras partido demostrando que estamos en un buen nivel. Vamos a tener siempre la aspiración de lograr todo lo que se pueda, que la matemática nos permita. A mí por lo menos no habrán visto nunca quejarme que nos falta este jugador. Si falta uno, tiene que estar otro, una estructura plantel al principio de la temporada para equilibrarlo. Las claves de Manuel Pellegrini para tener enchufado a su equipo. Como dice mi compi Josema, no se baja del burro y sigue pensando que el Betis puede optar a las posiciones Champions. Esta jornada lo ha acercado un poquito más y Pellegrini que sigue con lo mismo, ¿eh? Y sobre todo, una cosa que a mí me gusta mucho, que por eso decía antes lo el tema de las excusas. Es verdad que a Pellegrini nunca le hemos escuchado lamentarse por ausencias, incluso se la ha jugado en más de una ocasión. Yo creo que esa eliminatoria contra la Real Sociedad, que todo el mundo recordará, donde prescindió literalmente de un futbolista como Guido Rodríguez, que en ese momento estaba haciendo una temporada, estaba siendo uno de los puntales y fundamentales y pieza clave del equipo. Y prescindió de él, decidió, no, usted se queda fuera, no está en condiciones porque viene cansado de la selección, y otro juega y jugó y el Betis pasó. Es Sí. que es increíble el nivel
que tiene a todo el mundo metido Manuel Pellegrini. De hecho, por ahí viene el gran crecimiento del año pasado del Betis en enero. Se impuso esa meritocracia de los chavales jóvenes, necesitaba mover el árbol Pellegrini y a raíz de enero de 2029 aparecen los Rodri, aparecen los Lainez, dan un paso adelante futbolistas a priori que empezaban con un rol más secundario, como los Víctor Ruiz, los Juan Miranda, los Alex Moreno, y al final le sacaron las papas al equipo que acabó la temporada como un tiro. Yo lo titulaba ayer así, un regalo para los 5 sentidos, porque otra vez volvimos a ver esa versión del Betis atrevido, que vive en campo contrario, un equipo rebelde que le golpean porque era fácil distraerse con ese, para mí, error del árbitro, y los que conocemos al Betis sabemos que cuando le vienen mal dadas tiende a esas desconexiones, y el equipo se levanta, le golpean y se revela, y al final el trabajo tiene sus frutos. Para mí era muy necesario que el equipo recuperase esa chispa ofensiva, esa efectividad que a lo largo de la temporada tantos buenos resultados le ha dado. Es cierto que sigue sin limar o sin corregir esas ciertas desconexiones atrás que le acaban pasando factura, pero mientras este Betis siga teniendo la efectividad arriba que tanto ha presumido este curso, los resultados van a llegar. Para mí Pellegrini es el mejor entrenador que tenemos en el fútbol español. Es un ejemplo en muchas cosas, todo lo que ha dicho Álvaro, por supuesto, porque además lo hemos visto, lo podemos demostrar. Pero decías tú, Manolo, que es alguien que nunca utiliza una excusa. No solo es cierto, sino que repasé cada rueda de prensa, semana a semana, de Pellegrini, porque digo, algún día dirá, no sé, fallará, ¿no? algún día dirá algo, ¿no? Y la encontré. Pero fíjate qué curioso fue. El día del, vamos a decir, arbitraje complicado en Vallecas. Ajá. Sí, ahí sí hubo. Pues tú un sabes de qué habló aquel día, sobre todo Pellegrini, del campo. Del césped. No fue ni siquiera del arbitraje. Para mí es tan excepcional Pellegrini. Lo que no recuerdo qué partido sí hubo que se quejó de los penaltis o de un penalti que no lo recuerdo ahora bien, pero creo que hubo algo, bueno, pero que fue acciones algo puntuales, fue que algo evidentemente puntual. en el Pero fútbol sí, siempre ese día ocurren. se quejó del campo. Sí. Pero el día de Vallecas que se queja del campo es un poco lo que es Pellegrini, es decir, me fijo en otras cosas, no entro en demasiadas polémicas, no busco habitualmente excusas para justificar un mal resultado, malas dinámicas. Cuando se ha perdido, Pellegrini ha mantenido la calma, y cuando ha ganado también ha sabido mantener la calma. Con Fekir sí que salió a defender a su jugador, bueno, se quejó un poco. Eso es normal, mucho. Y eso también lo tiene que hacer un entrenador, porque es su totalmente, función. Sí, pero usted por hablar del tema. Para mí, prácticamente todos coincidirán en que es el mejor fichaje de la década en el Real Betis Balompié. Siempre se le ha exigido a esta directiva que no solo apostase por buenos futbolistas, sino que también por un entrenador contrastado con experiencia que supiese manejar a un vestuario que poco a poco se estaba copando de futbolistas con cierta trayectoria en Europa, pero es que prácticamente todo lo hace bien y lo hace con mesura a la hora de no poner excusas. Él siempre ha dicho que el no tener a un futbolista, él maneja una plantilla de 25 jugadores, por lo tanto tiene cartas y argumentos para paliar esas ausencias. A la hora incluso de reclamar fichaje lo ha hecho sutilmente, pero el propio 1 de octubre, si no recuerdo mal, dijo: esta es la plantilla que tengo, el club vive en limitaciones económicas, con esta vamos a morir, vamos a hacer lo que buenamente nos dé la plantilla, pero jamás ha puesto una excusa, y al final eso se refleja en el campo. Futbolistas que partían con un rol secundario han ganado en confianza, y hablábamos de los automatismos, un equipo que prácticamente juega solo, da igual el que juegue, da igual el que alinee, que salvo ciertos rendimientos individuales que a veces... Una de las únicas exigencias que puso al principio de temporada, acuérdate, Álvaro, era que no se quedaran huecos, que la plantilla estuviese completa, y por eso
Se una negó de las alguna cuestiones. salida, se negó Claro. alguna salida precisamente por eso, porque dijo... Se negó a la si de no- Carballo. Si no tenemos la seguridad de traer más jugadores, por lo menos déjame a estos. Y Y se sobre hablaba, todo- no vamos a... Hay que vender, hay que sacar jugadores y tal, porque el Betis sabemos que tiene que vender. Y puso un ejemplo claro, la frase literal era que no quería debilitar al equipo. En Exacto, enero eso es. de la temporada pasada el Betis cedió a Toni Sanabria, vendió a Toni Sanabria, perdona. Luego esa salida no se complementó, no se reforzó y aunque a la postre le salió bien al Betis porque eso permitió a Borja Iglesias dar el paso adelante, pero es lo que pidió Pellegrini, no debilitar al equipo. Porque Ahí recuerdo yo que se quejó también un poquito, que echó un poquito de gato. ¿eh? sí, sobre todo por eso, porque, Porque él, le habían él lo quitado decía un futbolista, abiertamente, claro. debilitó. Es que Pero eso, fíjate no lo es que- pero eso no es quejarse, Manolo, eso es exigirle al club Bueno, que le tiene que dar... Llámalo X, pero que alzó un poquito más la... Entiéndeme, Pellegrini cae eliminado con el Betis de la Europa League y yo no le he escuchado decir, es que con la plantilla que tenemos, No, a otros es la queja habitual cada vez que han eliminado en una competición. Pues eso es lo que yo digo, un entrenador que tiene temple, que sabe decir, tranquilos, de momento vamos bien en la temporada, tenemos jugadores, y lo ha dicho ante Álvaro, habido- cuenta con jugadores que no contaban y que ha conseguido hacer jugadores de rotación, Es que por lo menos. Voy al hecho de este verano, lo que ha pasado, ¿no? Se lesiona Savali y él exige la llegada de un lateral derecho. No, mire usted, es que si va a llegar, si llega, pues estamos con 3 laterales derechos. No, pero yo sé que la lesión de Savali va a durar mucho más de lo esperado, así que yo necesito un lateral y vino Bellerín. Y sobre todo que los trapos sucios se lavan en casa. Cuando exiges debes hacerlos de puertas hacia adentro. Es verdad que el que sigue día a día las comparecencias de Manuel Pellegrini es un entrenador que te entra a todo, que con su cordura y su mesura no rehúye prácticamente ninguna pregunta, pero de cara al público siempre vende el mismo discurso, un discurso ambicioso. Él en la primera semana prácticamente dijo que si los resultados le daban iba a ganar la Liga, aunque no sea el objetivo real. Él era el primero que apostó por intentar clasificarse a la Champions y a 8 jornadas para el final. El Betis sigue más vivo que nunca y mantiene vivas esas opciones. Por lo tanto, en ese sentido es ejemplar y era lo que necesitaba el Betis. Ese cortafuegos también que ejerza entre afición y directiva, que calme las aguas en las malas, en las buenas también, que rebaje esos humos, porque sabemos cómo son estas aficiones tan pasionales. Que cuando El Betis, no sé si estará de acuerdo conmigo, siempre, a ver, se habla de gobiernos o de entidades presidencialistas, el Betis lo que necesita es un entrenador referente, a lo largo de su historia siempre lo ha necesitado, lo hizo con Serra Ferrer, en su momento Pepe Mel también se encarnó en esa figura para reflotar al equipo, ahora Manuel Pellegrini siempre necesita de la figura de un entrenador Y que aglutina a todo el mundo. Lo bueno, Manolo, es que, lo que lo hemos comentado semanas atrás, es fantástico, que Cordón y Pellegrini son uno. Que creo que eso es fundamental en clubes de ciertas exigencias y que luego, como dice Álvaro, pues que los trapos sucios se lo van. Evidentemente, algún día habrá discutido Pellegrini con Cordón sobre algún refuerzo, alguna falta en la plantilla, pero de eso ni nos hemos enterado ni nos vamos a enterar porque es imposible. Y eso también es buen trabajo por parte Mira, de ellos. esta mañana he tenido la oportunidad de hablar con Toni Doblas, recordando un poco Sí. todo lo que ocurrió en 2005, los paralelismos con ahora. Y hablando de Serra Ferrer, te decía lo mismo, la exigencia y el respeto que imponía. Es algo que quizás aquí, en estos últimos años, hay ciertos entrenadores que no se han ganado o no han tenido. En no pocas ocasiones ha habido cierta desavenencia pública entre jugadores y entrenadores, y es algo que Pellegrini ha logrado, el respeto de todos, de jugadores que venían de ganarlo todo como Barbatra, de campeones del mundo como Nabil Fekir, que siempre te hablan con respeto, que siempre te hablan de una figura que suma, que aporta y que es capaz de hablar de tú a tú con la plantilla. Y eso quizás es lo que no se ve o lo que no ve el público general, pero que al final son esos condicionantes que suman y que acaban, digamos, maquetando los éxitos de los equipos. Y además está consiguiendo pues que nombres propios tengan una fuerza en el Betis brutal. Nombres propios como, por ejemplo, Alex Moreno. Hay que ver cómo está el lateral, Álvaro Carlos, cómo ha vuelto de la lesión y parece que estaba de vacaciones o en un spa, porque lesionado no parecía Yo que diría estaba. que pretemporada, ¿no? Estaba haciendo Alex Moreno, Sí. porque el tramo final del Liga y de temporada para el Betis con la Copa va a ser fundamental este jugador, por el estilo de juego que quiere Claro. Pellegrini para su plantilla y porque no podemos olvidarnos de que hace
10 días lo mencionó Luis Enrique en una rueda de prensa. Bueno, estamos hablando de un jugador que adquiere ya cartel internacional. Fíjate. Y que esos son galones en un equipo y también en un futuro mercado. Fíjate que está compitiendo ahí con un rival como Gallá, que también va a ser rival en la final de la Copa del Rey, y para gustos los colores, pero hombre, yo creo que los 5 goles que lleva ya Alex Moreno, ¿no? 5 goles lleva. Llevaba 4 o 5, ahora no recuerdo bien la cifra, yo creo que son 5, creo recordar, pero bueno, aunque sean 4, los 4 goles o 5 goles de Alex Moreno contra no sé cuánto lleva Gallá, pero que... Y vuelvo a repetir que en eso también tiene mucha parte de culpa Manuel Pellegrini, porque sobre todo a nivel interno, en el plano anímico, ha reforzado a jugadores que hasta hace 2 años lo que reflejaban en el campo no casaba con lo que a priori se le presuponía por su calidad. Yo creo que Alex Moreno, sin duda alguna, es uno de los mejores laterales izquierdos de la liga, y el rendimiento o el estilo de juego del Betis les viene a las mil maravillas, porque en un equipo que se defiende con balón y que vive prácticamente en campo contrario, Alex Moreno es ese jugador que le da profundidad al equipo, que abre el campo, que hace mucho daño a la espalda de las defensas, y sobre todo que ha mejorado mucho en la toma de decisiones. Y es un jugador que se toma esa pausa cuando llega a línea de fondo, que levanta la cabeza, que sabe qué hacer en cada momento, y no es la versión que veíamos hace unos años, que también ha tenido esa mejora defensiva, que prácticamente salían todas las fotos con esos penaltis, con esas manos. Las manos, ojito, y los errores de balón atrás. Pero sobre todo, ojito a un Alex Moreno que, bueno, está mejorando por momentos, que bien es cierto, en la selección sí que tenemos a Jordi Alba, Marcos Alonso, Gallá. Que tenemos laterales izquierdos de muchísimo nivel. Está la cosa complicada, pero en lo que nos concierne, en el Real Betis Balompié, vamos a ver si al final Alex Moreno no es esa venta. Sí. Esa venta que necesita el Betis también, vamos a ver, porque sin duda todo puede ser, y hay cositas. Lo decía Cordón el otro día, el Betis necesita vender a 2 o 3 futbolistas este verano, y Alex Moreno, por edad, por rendimiento y sobre todo por margen de mejora, claro, es uno de los jugadores llamados al menos a estar coqueteando con el mercado. La situación económica del Betis es la que es. El Betis sigue muy mermado, muy condicionado por el límite salarial, aunque en la próxima temporada vaya en principio a liberar salarios altos, véase como Tello, Camarasa, quién sabe si Joaquín. También ha reducido esa masa salarial con algunas renovaciones, pero sin duda alguna Alex Moreno, por cartel y porque puede ofrecer mucho más aún, está llamado a ser... No sé si una de las grandes ventas del verano, pero que sin duda en el escaparate va a estar. No. Yo te iba a decir, os iba a decir a los dos, que viendo los últimos años, fichaje del Barça, ¿no? Es la tónica de los últimos con los laterales del Betis, es la tónica, ¿no? Compañeros de la prensa catalana, te puedo decir que me han escrito diciendo, oye, podría ser un sustituto, lateral, un suplente con de capacidad Jordi. ofensiva, volante y del mismo perfil, pues, vamos, y el Barça lleva año y medio buscando la salida de Jordi Alba. Sí. No por nada, sino porque tiene un gran salario y el Barça está muy apretado con la famosa deuda de los 1.500 millones de euros, ¿no? A ver, es un futbolista que a buen seguro va a tener pretendientes este verano, sí o sí. Y ahora pues está también en la decisión del Real Betis Balompié, si estiman a bien pues que el futbolista sea una de esas ventas o se quede en el conjunto verdadero. El Betis siempre ha tenido una idea de acaparar a los jugadores, ¿no? De explotarlo al máximo, de no vender, pero yo creo que eso ya ha cambiado totalmente, teniendo en cuenta pues palabras como la de Cordón el otro día con los compañeros de Radio Marca, incluso la del presidente también, Ángel Aro, diciendo que el Betis tiene la necesidad de vender. Sí, porque viendo cómo a día de hoy está el mercado y las limitaciones económicas que ha generado la pandemia, los clubes necesitan vender para seguir creciendo. Que nadie olvide que lo que a día de hoy conocemos en el Betis, que ha logrado cierta estabilidad deportiva y económica, es gracias a las ventas de Dani Ceballos, de Pau López, de Fabián, de Junior Firpo, y luego es el trabajo del director deportivo el que debe vender a sus baluartes, a sus activos, y luego encontrar en el mercado, porque está capacitado para ello y porque así lo avala su trabajo en el Mónaco, en el Villarreal,
y es Antonio Cordón quien debe tocar esa tecla y acertar, pero que nadie olvide que lo que conocemos a día de hoy es porque el Betis empezó a vender a varios de sus baluartes y así, al menos desde mi opinión, debe seguir siendo. La idea de la dirección deportiva del Betis, como decía Manolo, desde hace tiempo, es fichar jugadores para ponerlos en el campo y sacarle el rendimiento, no con una mentalidad de futura venta, sino con realmente creer en la carrera de un jugador al que traes. Luego, existen circunstancias eventuales, estamos en un momento, era post-pandemia, donde evidentemente para muchos equipos las ventas van a ser inevitables. Y el Betis tiene 3-4 jugadores que todos tenemos en mente desde el pasado verano hasta hoy, que están en las cuentas de más de uno. Que hayan sido incluso portada de nivel nacional en interés. Fekir dijo Laporta que era un jugador que le encantaba. Sí. Alex Moreno por perfil, ya lo hemos comentado. Y hay 2 jugadores más que tienen cartel internacional por selecciones, por éxito y porque hay equipos Premier que tienen en esa posición necesidades, que son Guido y William Carballo. Otra cosa es que por edad, por sueldo, salario y tal, pues alguno te vaya a compensar. La pregunta que se hace mucha gente es: William Carballo, si te ofrecen 15 millones, ¿aceptas? Yo creo que el Betis lo tiene amortizado y tiene que dejar de pensar lo que le costó. Y no solo es lo que aceptas, sino también lo que liberas. Exacto. Que por ahí vienen partes de las limitaciones que han mermado al Betis en los últimos mercados. Claro, pero yo a lo que creo que se percibe un poco es que a lo mejor con 15 no te traes un nivel de Guido, o de Carballo, perdón. Que ahí es donde tenemos que huir de todo eso. Esa es la realidad, Manolo, es que no te van a ofrecer 45, Claro. Eso no va a ocurrir. Pero también ahí está el trabajo de Antonio Cordón, que tiene que traer un futbolista por 15, incluso por menos, para Y yo creo que poder... se está moviendo con mucho criterio. El trabajo lo trae hecho de casa, está acelerando y agilizando varias operaciones, y en ese sentido tener buena parte de la planificación encaminada antes de terminar la temporada dice mucho, para mí, del trabajo de Antonio Cordón, pero lo veníamos diciendo, es lo que Pellegrini siempre ha pedido, ¿no? Que no se debilite al equipo si el recambio no va a ser mejor. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo contigo con que a quién encuentras mejor que William Carballo, a quién encuentras mejor que Alex Moreno, que probablemente sea el mejor lateral izquierdo que se ha tenido aquí en mucho tiempo. Entonces, y lo que ha costado que alcancen ese rendimiento, porque William Carballo hace un año era Vox Populi que había que venderlo, y Alex Moreno era Vox Populi, no tiene nivel para el Betis, eso lo hemos escuchado. Pero teniendo a quien tú tienes en el banquillo, que ha demostrado que puede resucitar a cualquiera, porque estamos hablando de que no solamente lo ha hecho con uno, sino que lo ha hecho con muchísimo, con William Carballo, con Borja, con canteranos Juanmi, que los han rolado, con Edgar, que lo ha hecho futbolista, que es patrimonio del Real Betis Balompié, que eso en una futura venta, pues fíjate, Edgar, la plusvalía que puede tener. Todo eso lo ha conseguido Manuel Pellegrini con el rendimiento que ha conseguido darle a su plantilla a nivel global. Sobre todo porque es muy importante la confianza, la estabilidad. La estabilidad en el club, en la plantilla y también en la afición. Yo creo que es algo que ha cambiado en este último año con Manuel Pellegrini, que es que por fin afición, club y cuerpo técnico son uno, que todas reman a favor. Y luego eso se traslada en el terreno de juego. Jugadores como William Carballo, como Juanmi, como Borja Iglesias, que por fin vuelve a sentirse importante. Eso dice mucho de la confianza que también le transmite el entrenador. Y por ahí vienen parte de los éxitos, por las rotaciones y por la gestión del vestuario que viene haciendo Pellegrini. Hasta los que casi no juegan están enchufados. Contentos. Bueno, pues nos tenemos que ir marchando. Gracias, Álvaro, amigo, por estar aquí. Muchas gracias. Gracias también a Carlos. A ti, Manolo. Muchísimas gracias. Y nos vamos a marchar con estas imágenes que me van a poner mis compañeros del exitoso fin de semana que ha tenido el equipo de esa Box 77 Racing Team, y sobre todo con 2 pilotos sevillanos en la categoría de Superbike Junior en Jerez de la Frontera, donde ha sido el último campeonato. Se trata de Pepe Osuna y Antonio Torres. Los 2 pilotos han estado arriba en todas las sesiones. En la primera manga Pepe conseguía la 4ª plaza y a un suspiro del podium, y estuvo también en el podium de la Ninja Speeding. Antonio no tuvo la suerte de colocarse en las primeras posiciones después de tocarse con otro piloto, y ya en la segunda manga, en la última vuelta, Antonio sí conseguía subir al tercer cajón del podium y ser segundo entre las Kawasaki, y Pepe estuvo a milésimas de él en la sexta plaza. Un campeonato
que va a prometer mucho y donde vamos a estar muy pendientes de ese equipo del Deza Bosch 77 Racing Team. Con ellos nos marchamos y les esperamos ya el lunes que viene, no, porque ya saben que es el lunes santo y en esta casa pues vamos a disfrutar muchísimo la Semana Santa, pero para el siguiente pues estaremos aquí en Zona Deporte analizando la actualidad de los dos equipos sevillanos. Les esperamos entonces, que pasen una feliz noche. Hasta luego.